Dios te bendiga. Este es tu hermano en Cristo y amigo, el evangelista Pedrito Nieves de PDJ Podcast de Propiedad de Jehová Inc. Dándote la bienvenida a nuestro espacio como todas las semanas, compartiendo unas palabras de fe. Estamos en la cuarta de 24 semanas que vamos a estar compartiendo temas sobre el libro de Apocalipsis. Y hoy estaremos entrando en el estudio de una forma breve del capítulo 4 del libro de Apocalipsis, las cosas que serán después de estas. Pero antes de continuar, quiero invitarte a que te suscribas, le des like, compartas este video con amigos y familiares, y nos puedes conseguir en PDJ Podcast en YouTube. Puedes dejarnos allí tus comentarios en el chat o puedes enviarnos un correo electrónico a propiedad de Jehová 2020 gmail.com. Eh, Dicho eso, pues queremos recordarte que Propiedad de Jehová Inc. Es una corporación sin fines de lucro, sin manejo de fondos de capital. Y PDJ Podcast pertenece a Propiedad de Jehová, así que no aceptamos ni super chat ni donativo. Comenzamos entonces con el capítulo 1, con el capítulo 4, pero en el capítulo 1 estudiamos las cosas que Juan vio sobre la gloria admirable de Jesucristo y que podemos denominar como las cosas que fueron. Y que Juan, como testigos, da fe de haberse cumplido en Jesucristo el evangelio que fue profetizado desde Adán hasta Malaquías y que nos presenta en los evangelios en la vida y obra de Jesús completada. Todo lo que él vino a cumplir en la tierra. En los capítulos 2 y 3 hablamos y estudiamos las cosas que son. Las cosas que son porque se refiere al tiempo de la iglesia, el tiempo que comienza inmediatamente después de la partida de Jesucristo, con la promesa de ir a preparar morada para nosotros y de regresar nuevamente a buscar a su iglesia. Y de la llegada del Espíritu Santo hasta el tiempo actual, que es el tiempo de la iglesia, tiempo que aún estamos viviendo, hasta el arrebatamiento. Estos capítulos 2 y 3 además revelan los problemas de la iglesia y los consejos que Cristo a través de Juan le ordena escribir cartas a las 7 iglesias, y le da unos consejos para que ésta esté preparada. Veremos en el capítulo 4 las cosas que serán después de estas, es decir, las cosas que sucederán luego que la iglesia sea arrebatada por los ángeles que vendrán con Cristo y la iglesia se encuentre con él en los aires para ser trasladada al cielo, como lo testifica la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses en el capítulo 4, versos del 13 al 18, los cuales hoy vamos a leer para que esté claro, ¿verdad? Este texto. Vamos a estar proyectando los textos, así que comenzamos leyendo esta carta a los tesalonicenses. Dice en el capítulo 4, versos 13 al 18: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Perdón. Inmediatamente después del arrebatamiento, el cual todos los cristianos esperamos con ansia, comenzará lo que vamos a narrar desde este capítulo 4 del Apocalipsis
hasta el capítulo 22. Recuerden que en el mismo texto de los capítulos anteriores, Jesús da cuál va a ser, da el índice de cuál va a ser el programa que él va a seguir a través de todo el Apocalipsis. Y esta parte la podemos narrar como las cosas que serán después de esta, según lo indica la misma palabra, y que constituye la parte más extensa del libro de Apocalipsis. Estos 18 capítulos restantes son los capítulos más difíciles de entender del Apocalipsis y de toda la Biblia. Además requiere que se usen otros pasajes de apoyo o que apoyen los argumentos del apóstol Juan, como lo será el libro de Daniel, el Evangelio según Mateo en su debido momento y otros versos que vamos a estar cubriendo de otros libros. También cabe mencionar que desde el mismo capítulo 4 hasta el capítulo 22 del Apocalipsis está lleno de una gran cantidad de simbologías, de las cuales ya hemos explicado algunas. Y como dijimos en el estudio de los capítulos anteriores, no vamos a interpretar y o a alegorizar, a menos que el pasaje así lo requiera o lo demande y que sea estrictamente necesario para entender el texto. Repasemos brevemente algunos de estos símbolos, los vamos a proyectar para que los puedan ir leyendo con nosotros. Por ejemplo, el número 10, y los vamos a repasar porque pudiéramos necesitarlos en algún momento. El número 10 se refiere a completo, a totalidad. El número 7 es el número perfecto. Y toda la adoración y las cosas que suceden en el cielo están acompañadas del número 7, porque es la perfección. Por el contrario, toda la adoración en la tierra o relacionado a la tierra a seres terrenales va a estar acompañado del número 4. Los 7 candeleros son las 7 iglesias y las 7 estrellas en la mano del Señor son los ministerios, ministros y líderes espirituales de la iglesia. Los 7 espíritus que están delante del trono es toda la plenitud del Espíritu Santo, el cual es perfecto. El día del Señor es el día terrible del Señor, en el cual Él emitirá sus juicios. No se refiere al domingo. El domingo en la Biblia está determinado como el primer día de la semana. El bronce es señal de juicio. La mano derecha del Señor representa todo el poder y la autoridad de Jesucristo. Nicolaitas. Los nicolaitas, Nico significa poder, laítas viene del laico, que representa el pueblo. Así que sería el poder del pueblo, un líder que ejerce poder sobre el pueblo de una forma indiscriminada sin tomar en consideración la parte espiritual, que sea ordenada por Dios. Aquí de lo que se trata es de que ejercían un poder para beneficio propio. La espada de 2 filos es la palabra de Dios. El hierro en la Biblia es señal de poder y fuerza, que puede también ser poder y fuerza militar. Recibir la estrella de la mañana es brillar con Cristo. Vestiduras blancas es símbolo de santidad. Y así, durante lo que resta del capítulo, desde el 4 hasta el 22, estaremos explicando los símbolos que vayan surgiendo de ser así necesario. Así que comenzamos entonces con el capítulo 4, el verso 1 de Apocalipsis, que lee así. Después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, o sea, fuerte, con autoridad, hablando conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. El texto claramente dice que Juan miró al cielo después que recibió el mensaje a las 7 iglesias. La frase después de esto no implica que fue inmediatamente después que recibió el texto de las cartas, pero se puede entender que fue en algún momento después de completar la orden de escribir las cartas. Dice que vio una puerta abierta en el cielo y una voz fuerte con autoridad le ordena, sube acá y te mostraré. Cuando en el cielo se escucha una voz potente, fuerte, de autoridad, con voz de trompeta, se puede entender que es una orden.
aunque el texto tiene apariencia y estructura de invitación. Al ser una invitación con autoridad y fuerza, debe entenderse que Juan no la iba a rechazar. Y lo que va a mostrarle el que invita son las cosas que sucederán después del tiempo de la iglesia. Así que pasamos al versículo 2, que dice, y al instante yo estaba en el espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. El texto no dice que Juan subió literalmente, pero puede decirse que estaba en el espíritu. Debemos, que, debemos de entender que estaba en algún tipo de éxtasis donde llegó a donde la voz le indicó que subiera. Miremos un momento la experiencia que el apóstol Pablo nos narra en un evento similar refiriéndose a él mismo y se encuentra en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo 12, los versos 2 al 5. Y dice así, conozco a un hombre en Cristo. Él dice conozco, pero se refiere a sí mismo. Pablo usa mucho este tipo de técnica. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inexfables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Aunque una experiencia similar estaba experimentando el apóstol Juan, donde él dice que estaba en el Espíritu, pero el texto no menciona que haya sido trasladado físicamente. Sí sabemos que era una visión y debemos asumir que fue una experiencia fuera del cuerpo en el Espíritu, como lo narra el texto. Bien, es necesario aclarar que ciertas corrientes de pensamiento alegan que todo lo que dice el Apocalipsis a partir de este capítulo 4 ya se cumplió. Pues no. Y es completamente demostrable por la palabra que no solo no se ha cumplido, sino que los capítulos 4 al 22 de Apocalipsis se refieren a la semana 70 que narra el profeta Daniel en su visión. Pero primero es necesario mencionar que la profecía apocalíptica se evalúa en tres formas. La primera de esas formas es la forma alegórica. Por ejemplo, el término una bestia salía del mar con 7 cuernos, tengo inmediatamente que entender que detrás de esa frase hay un símbolo con significados particulares, tanto para la época de Juan como una aplicación directa a nuestros tiempos, etc. Y esa forma alegórica es la más peligrosa para hacer interpretaciones, precisamente porque si se le da una interpretación equivocada o no bíblica, podemos caer en vicios alegóricos que nos alejan no solo de la verdad que quiere mostrarnos el autor, sino alejarnos también del mensaje que el Espíritu Santo quiere revelar a la iglesia. Esta era la forma que en el siglo XIV, con Agustín de Hipona, se alegorizaba todo. O sea, se estableció esta forma y para Agustín de Hipona todo el Apocalipsis es alegórico. Pero a través del tiempo y con buenos estudiosos e interpretadores de la palabra durante la Reforma y posterior a la Reforma, la iglesia aprendió cuál es el verdadero espíritu del texto. Y obviamente cómo, pues esa sería la tercera forma, que es leyendo el texto como está y solamente alegorizando cuando el texto lo exige. Alegorizar un pasaje solo es necesario cuando el texto así lo demanda, lo exige y se descubre que lo que dice es una figura. Por ejemplo, una figura, un dragón con 7 cuernos. ¿Es un dragón? ¿Existen los dragones? Pues entonces es una figura que tiene que interpretarse a la luz de la palabra, lo que significa un dragón en la palabra. La segunda forma de interpretación, y muy peligrosa también, es la forma preterista, es decir, todo lo que hay en el texto ya se cumplió en el tiempo del Imperio Romano con la destrucción de Jerusalén. Si fuera así, pues entonces tendríamos que pensar, o sea, leamos el texto
como una forma de consuelo para sentirnos reconfortados y vivir una vida espiritual, que realmente no es así. Eh, y lo vamos a demostrar por la palabra. Pero no hay un solo texto en la Biblia que diga, infiera o evidencie que la semana 70 60 perdón, que la semana 70 de Daniel, que es de lo que trata el Apocalipsis, se haya cumplido. Así que podemos leer en un lenguaje traducido que se nos ofrece, que, o sea, se nos ofrece el texto de Apocalipsis y entenderlo tal y como está. Usted coge la Biblia y la lee. Nosotros utilizamos Reina Valera de 1960. ¿Por qué? Porque a través de los años han ocurrido muchos cambios lingüísticos y pueden haber cambiado una que otra palabra y pues usted no entender que tiene el mismo significado. Eh, no así el texto griego, que se consideran lenguas muertas, pero que no ha variado su forma posterior al escrito de la Biblia. El griego moderno realmente no es el griego antiguo. Este griego antiguo, no, nosotros utilizamos Reina Valera porque el texto fue traducido con los textos bizantinos y con las variantes del Textus Receptus usado del texto griego editado y publicado por Erasmo de Rotterdam, el mismo que utilizó Lutero para la traducción de la Biblia en alemán. Así que, por el contrario, podemos demostrar por la Biblia que los capítulos 4 al 22 de Apocalipsis se tratan de la última semana de las 70 semanas de Daniel. Y es necesario entonces que lo veamos para saber de qué realmente es lo que estamos hablando. Y vamos entonces al libro de Daniel, el capítulo 9, y vamos a leer los versos del 24 al 27. Y dice así: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Si tomamos el texto como está y lo leemos, podríamos imaginar que las 70 semanas de las que habla ya se cumplieron con la muerte del Mesías. Pero la forma de interpretar correctamente es leer lo que hay antes y lo que hay después. Así que como él comienza a hablar de este tema como nuevo, no hay un antes que nos dé luz, pero sí hay un después. En el capítulo 25 y leemos, dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén, restaurar y edificar se refiere al decreto de Artajerjes en el tiempo de Nehemías. Y seguimos, hasta el Mesías príncipes habrán 7 semanas y 62 semanas. Como bien sabemos, cada semana de estas representa una cantidad de años. Así que aquí está hablando de un periodo de tiempo desde eh, la, la, el decreto de Artajerjes hasta el Mesías. Dice, hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Si mi matemática no me falla, 7 más 62 son 69 semanas. En otras palabras, hasta la entrada de Jesús en Jerusalén habrán 69 semanas. Y vamos al verso 26, que es donde se pone interesante. Dice, y después de las 62 semanas, más las 7 que contó antes, se quitará la vida al Mesías. O sea, hasta la muerte de Jesús habrán pasado 69 semanas. Y luego de su resurrección y ascensión al cielo, comenzará el tiempo de la iglesia, pero falta por cumplirse la última semana.
Así que es necesario que leamos también el verso 27, porque entonces dice, y por otra semana, aquí está la semana 70. Primero dice 70 semanas son necesarias, habla de 69 semanas hasta la muerte del Mesías. Dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. No es la semana 69, sino en la semana 70, que es la que falta y no se ha cumplido. Seguimos a la mitad de la semana, de esta última semana, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Y ya aquí narra la llegada del desolador y su destrucción, que le llamamos el anticristo, y que es tema de capítulos intermedios de Apocalipsis que veremos en semanas más tarde de este estudio. Así que no hay duda alguna por la palabra, que es la Biblia, que la semana 70 de Daniel, del capítulo 9 de Daniel, no se ha cumplido y que esta semana 70 de Daniel se refiere a los capítulos 4 al 22 de Apocalipsis, según lo narra el apóstol Juan. Así que el Señor le está diciendo a Juan, sube acá, que te voy a mostrar lo que sucederá después de las cosas que son, es decir, lo que sucederá durante la última semana de Daniel. Al subir al cielo, al subir Juan al cielo en el espíritu, vio un trono y uno sentado en el trono. Y leemos entonces el verso 3 de Apocalipsis 4, del capítulo 4 de Apocalipsis, verso 3, que dice así. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Dijimos que no íbamos a alegorizar a menos que el texto lo exija, por lo que debemos entender en cuanto a este cuadro que presenta Juan, de lo que vio con la información que nos da, pues buscar información adicional para entonces poder entender qué nos está presentando, qué símbolo nos está presentando Juan. La piedra de jaspe es una piedra que la hay desde tonos rojo sangre hasta verde esmeralda. Y la cornalina es una piedra que va desde rojo hasta rojo anaranjado. Debemos entender, sin asignar otro sentido a lo que Juan vio, que vio por denominador común uno sentado en el trono con aspecto rojo sangre, representación del sacrificio de expiación de los pecados de la humanidad y haber vencido la muerte con todo su poder en su resurrección para dar sentido a la salvación. Lo otro que Juan está viendo alrededor del trono es un arco iris, que es señal de pacto, semejante a un aspecto de esmeralda. O sea, podría ser con un tono verde esmeralda brillante. Concluimos que Juan vio uno sentado en el trono que representa la grandeza, perfección y majestuosidad del rey. Resalto, y no voy a comentar hasta posteriormente cuando tocamos otros símbolos, lo siguiente. Juan vio el trono en el centro y frente al trono habían estas antorchas, pero no dice que habían dos tronos en el centro. Y a uno sentado, a uno solo sentado en el trono, no habían dos en el trono, no habían dos tronos, no había una reina. Esas interpretaciones no están descritas y no es bíblica. Aquí claramente Juan está viendo la visión y escribiendo lo que está viendo. El trono es el lugar de un rey, en este caso de Jesucristo Rey, desde donde está y estará ejerciendo todo su dominio, poder, grandeza y autoridad sobre todo lo que sucede y sobre todo lo que sucederá. Vemos entonces el verso 4, que lee así: y alrededor del trono habían 24 tronos. Fíjense que en el centro del trono no, alrededor del trono.
Y vi sentado en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas y con coronas de oro en sus cabezas. Fíjese ahora que alrededor del trono del Rey de Reyes y Señor de Señores hay 24 tronos y 24 ancianos con ropas blancas, o sea, vestidos de santidad y con coronas de oro. No son ángeles, pues a los ángeles no usan corona. Prometí que iba a hablar de las coronas, así que estas coronas, fíjense que cuando hablamos en el mensaje de las 7 iglesias, le dice, retén lo que tienes para que nadie tome tu corona. La corona solo se le da a los hombres que vencerán en Cristo y que les fue prometida. Y estas coronas representan la victoria en Cristo. Obviamente el haber vencido, esta salvación única que solo Dios da. Por decisión unánime de comentaristas de la Reforma, estos ancianos con sus coronas son una representación de la iglesia. Así que seguimos con el verso número 5, que lee: y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Aquí vemos el poder y la gloria de Jesucristo mostrado desde el trono, y vemos la mención de los 7 espíritus de Dios representados por las 7 lámparas, las 7 antorchas de fuego, que son antorchas grandes. 7 antorchas porque es el número de la perfección y representan a la Trinidad: el Padre invisible, el Hijo en el trono y el Espíritu Santo en la llama de fuego de las antorchas, así como bajaba el fuego de Dios sobre el sacrificio y ahora está frente al trono. O sea, el Espíritu Santo de Dios invisible está frente al trono del Hijo, que está en medio de la iglesia que fue levantada. Vamos entonces al verso número 6. Dice, y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Había como una losa, un enlosado de vidrio. Dice, y junto al trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. No vamos a discutir alegorías, pero estos seres vivientes son ángeles. Tampoco vamos a alegorizar corrientes de pensamiento que afirman que se refieren a los 4 evangelios. Estos seres vivientes son ángeles, tienen una función. Además, en el capítulo 1 del libro de Ezequiel se describe seres vivientes o ángeles, querubines, bien similares, mencionando sus físicos específicamente, semejante a lo que Juan describe y a lo que va a describir ahora. Estos seres o ángeles estaban junto al trono y alrededor del trono dando adoración y servicio a la gloria y a la honra del que está sentado en el trono. Así que vamos al verso 7. Dice, y el primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. El primer ser tiene aspecto de león, que es símbolo de poder. En Jesucristo es el león de la tribu de Judá. No es que este ángel sea el león de la tribu de Judá, pero habla del poder y la majestad del que está sentado en el trono y tiene aspecto semejante a un león. El segundo, semejante a un becerro, ejemplo del trabajo arduo, constante, es símbolo de poder y acción. El tercero tiene rostro como de hombre, habla de la inteligencia, pues el hombre es hecho a la imagen y semejanza de Dios. O sea, esto es una representación de un hombre inteligente que está al servicio del trono de Dios. Y el cuarto, con aspecto de un águila volando, cuando el águila emprende su vuelo, se desprende de la tierra, o sea, es desprendido del mundo, deja el mundo atrás. El águila tiene poder y fuerza, como dice la palabra: andarán y no se cansarán, correrán y no se fatigarán. Y el águila también tiene una gran visión. A grandes alturas y grandes distancias ve cosas que nosotros los hombres no podemos ver. O sea,
alrededor del trono, dando servicio a la gloria y majestad del que vive, hay poder, acción, trabajo, hay constancia, hay fuerza, hay inteligencia y hay visión. Así que vamos al verso 8 que dice, y los cuatro seres vivientes tenían cada uno 6 alas, como lo explica Ezequiel también en su visión, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban de día y de noche de decir, santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Como dijimos, también en la visión de Ezequiel, no solamente él ve que estos ángeles tienen una serie de alas y describe la función de sus alas y cómo batían sus alas, sino que también describe que estaban llenos de ojos por todas partes. Y aquí viene algo grandioso. Estos seres no dejan de adorar. Adoran de día y de noche, proclaman la santidad del que está sentado en el trono. Es una adoración constante e ininterrumpida, proclamando la santidad del que vive por los siglos de los siglos. Así que entramos en los capítulos 9, 10 y 11 que dicen de la siguiente manera. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. O sea, cuando los seres vivientes o estos ángeles adoran la iglesia que fue levantada, también se postra y adora día y noche, porque si los seres vivientes lo adoran día y noche y cuando ellos lo hacen, los 24 ancianos, que es representación de la iglesia, también lo hacen, estaremos adorando al que vive día y noche eternamente. Dice, y echan sus coronas delante del trono. Volvemos a las coronas. Aquí me detengo. Las coronas no son tuyas, ni para ti, ni para tu satisfacción, ni para tu orgullo personal. Esta es tu victoria, esta es la victoria en Cristo. Retén lo que tienes para que no pierdas tu corona. O sea, en Cristo la victoria es de Cristo, no es tuya. Es de Él, que fue el que murió y resucitó por ti y te salvó por gracia. Nos salvó sin merecerlo y nos limpió de todo pecado. Y termina el 11 diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creadas. A este capítulo se le conoce como la adoración celestial, precisamente porque todo lo que existe, todo, tanto material como espiritual, fue creado por Dios. Toda la creación visible fue creada por Dios. Es un estado de perfección única que podemos verla en cada enlace de átomos y moléculas, leyes físicas y matemáticas, y que tienen una perfección tal y de tanta grandeza que por más explicación de ciencia que se le dé, llegamos a una sola conclusión: la soberanía de Dios es de Él y es única. Y dentro de esta soberanía, al crearnos, nos hizo a su imagen y semejanza, poniendo en nosotros atributos, siendo el primer atributo el amor, también la unidad, la bondad, la paz, la felicidad, la alegría, la ciencia y la sabiduría. No daría el tiempo de este estudio para mencionar todos los atributos que Dios puso en su creación y en nosotros como seres escogidos para morar con Él eternamente. Dios es soberano. Y en tu oración de la mañana, durante el día y en la oración de la noche, antes de acostarte, alábalo diciendo, Santo, 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 eres Señor Dios Todopoderoso, el que es, el que era y el que has de venir. Tú eres digno. A ti sea la gloria, la honra, el poder, la majestad, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Dios omnipotente, tuya es la misericordia, la salvación y toda alabanza de todo lo que está en la tierra y también en el cielo por los siglos de los siglos. Amén. Alabado y glorificado sea el nombre de Dios. Jesucristo, quien nos salvó, nos libró del pecado con que nacimos por la transgresión del hombre en Edén y por los que cometimos después,
Él salvándonos para alabanza de su nombre por toda la eternidad. La semana que viene continuaremos con el capítulo 5, con el tema que introduce el libro con los 7 sellos. Yo te exhorto a que no te lo pierdas. Veremos cosas que estarán pasando en el cielo y después que la iglesia sea levantada con Cristo, en lo que se conoce, en lo que los cristianos conocemos como el arrebatamiento, texto que ya leímos hoy en el libro de Tesalonicenses, el capítulo 13 y los versos del 13 al 18. Vamos a estar entrando en un tema bien especial, porque ahora vamos a entrar en cómo relacionamos a estos 24 ancianos con los salvos en Cristo. Así que no te lo pierdas. Y si te gustó este pequeño estudio y este canal, es importantísimo que no te olvides suscribirte y darle like para que este y todos los videos de PDJ Podcast los recibas directamente y lleguen a más personas. Y comparte este video con tus familiares y amigos. Y nos puedes conseguir en este canal de YouTube bajo PDJ Podcast. Puedes enviarnos tus comentarios a propiedad de Jehová 2020 gmail.com o escribirnos en el chat de este canal. Y no olvides que unas palabras de fe pueden cambiar una vida. Dios te bendiga.